Hola y bienvenido a otro vídeo. Este vídeo es una continuación del vídeo del algoritmo de inteligencia artificial explicable. Entonces aquí haremos un resumen y conclusiones de los resultados obtenidos con ese algoritmo. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. En el último vídeo estuvimos viendo sobre este algoritmo de aprendizaje automático de un problema de clasificación y en el que usábamos la inteligencia artificial explicable. Bueno, aquí repaso algunas de las cosas que vimos, las variables que utilizamos en el algoritmo, que luego lo cargamos el conjunto de datos, analizamos este conjunto de datos, aquí tenemos, también analizamos la correlación de Pearson, o sea, la correlación entre cada una de las variables, también dibujamos el diagrama de dispersión, que encontramos aquí para ver qué tanto distinguía cada una de las variables a los pacientes. Luego también habíamos calculado la profundidad del árbol, en la que habíamos determinado que la mejor profundidad era la de 3, la profundidad óptima era de 3, donde se conseguía los mejores resultados en la parte de test. Y una vez hecho eso, dibujamos ya en sí el árbol que formó el algoritmo, lo explicamos un poquito en detalle, que lo vimos también en grande. Vale, y también pasamos aquí que veíamos que teníamos la variable en cuestión que determinaba la clasificación y bueno, que clasificaba en dos, o sea, si se cumplía lo clasificaba aquí, si no se cumplía lo clasificaba para acá. Veíamos el nivel de entropía, que entre más bajo sea este nivel, pues mejor, porque clasifica, o sea, clasifica mejor, distingue mejor en este caso los pacientes. Luego el número de pacientes que tenemos, que luego al dividir de 297 pasa a 164 y el otro 133. Entonces, bueno, vemos que aquí, como la mayoría son de la clase enfermo, se quedan enfermos. Aquí la mayor clase también es enfermo, pero aquí, como tenemos 100 de sanos y 33 de enfermos, pasamos a que la clase que se termina es la de sanos. Todo eso lo explicamos en el video anterior. Vamos a estudiar el error. En este caso vamos a calcular la precisión, la asertividad y el valor F1 agregadas usando la profundidad óptima del árbol y la validación cruzadas en 10 partes. Y nos preguntaremos qué podemos decir sobre el funcionamiento general de nuestro clasificador. Es decir, una vez calculado todo esto, vamos a determinar de qué tal funciona. Luego, vamos a calcular el informe detallado para cada una de las clases y vamos a dibujar la matriz de confusión. Ahí vamos a determinar de cómo se comporta nuestro clasificador en cada una de las clases. Por último, vamos a ver de qué tan fiable va a ser nuestro algoritmo, vamos a ver si aportaría o no algo importante, algo en un hospital real, y vamos a analizar las ventajas y desventajas de utilizar un clasificador basados en árboles de decisión en el contexto de este problema, que determinar la enfermedad de unos pacientes. Vale. Entonces, ya aquí, para facilitarnos, he copiado el código, pero voy a pasar a explicarlo. Lo primero de todo es, vamos a importar 3 librerías. Una de ellas va a ser el score de la precision, el score del recall y el score del F1. Vale. Una vez vamos a poner las métricas que queremos evaluar, que va a ser la precisión, el recall y el F1. Vale, ya una vez importadas las podemos utilizar claramente. Luego vamos a volver a construir el clasificador. En este caso va a ser el clasificador del árbol, el que hemos visto anteriormente. Bueno, subo para poderlo señalar. Justamente ves que podemos ver que es la misma llamada a la función. Porque vamos a volver a crear el árbol. Aunque en esta vez, en vez de imprimirlo, simplemente vamos a llamar a su función y vamos a guardar su resultado en una variable que llamaremos CLF. Vale, llamamos a esta función de las librerías con el criterio de entropía con una altura máxima, esto es importante, con una altura máxima de 3, porque hemos determinado, más arriba lo vuelvo a pasar, hemos determinado que por la curva de aprendizaje que el valor óptimo, la profundidad óptima se encontraba en 3. Vale, entonces una vez definido eso,
También vamos a poner que la división la haga en 2 y luego después vamos a definir por último, una semilla que la llama random state, que ese random state la hemos definido anteriormente, aquí se les muestro, definimos anterior en 333, pero esto básicamente para definir una semilla en la cual cada vez que querramos replicar el ejercicio podamos obtener los mismos resultados. Vale. Una vez hemos construido el árbol, pasamos a hacer la validación cruzada. Entonces llamamos a la función cross-validate, que en español sería validación cruzada. Lo guardamos en una variable que se llama scores. Y bueno, vamos a utilizar el árbol que tenemos aquí creado con los datos de entrenamiento. O sea, que son los datos de los pacientes que tienen como objetivo, o sea, el target de que si son enfermos o sanos. Bueno, de las métricas vamos a usar las que definimos aquí arriba. Luego después vamos a definir la validación cruzada en 10 partes. Y bueno, vamos a definir el return trace score en false. Vale. Luego aquí vamos a imprimir la precisión ponderada media, la sustitutividad ponderada media y la F1 ponderada media. Ok, obtenemos que en este algoritmo se obtiene de precisión el 81%. Luego en la sustitutividad 79%. Y por último el F1 ponderado va a ser del 78%. Vamos a ver de qué tal es en general. Bueno, luego después, para verlo un poquito más por encima, o sea, para tener una visión más grande, vamos a importar otras librerías, vamos a hacer interpretación y luego volvemos a construir el árbol, volvemos a entrenar los datos y esta vez vamos a imprimir esta tablita. Obtenemos los mismos resultados que teníamos aquí arriba, solo que en un formato distinto. Y aquí pasaré a explicar un poco más. Aquí tenemos de que enfermos han sido 137 pacientes antes que se haya determinado y 160 que normal, que bueno, sería sano. Una precisión de 80 cuando es enfermo, de 78 cuando es sano, luego un RICAL de 71% cuando es enfermo, de 86 que aumenta cuando es sano, un F1 score de enfermos de 76% y de 82% para los sanos. Vale, entonces habiendo tenido esta tabla, luego pasamos para verlo un poquito mejor, porque sé que puede ser confuso, vamos a traer otras librerías. Bueno, aquí dejo un enlace de la librería, pero bueno, importamos otra más para hacer la matriz de confusión. Aquí puedo ver que defino una función que se llama plot confusion matrix, pero básicamente lo que hace es de imprimir la matriz de confusión de los datos obtenidos. Entonces aquí la tenemos. Entonces podemos ver de que aquí capaz se ve más claramente esta es lo que en verdad es, o sea, el paciente, de que si en verdad está enfermo, de si en verdad está sano. Y luego aquí está la predicción. O sea, los pacientes que predijimos, o sea, no desconocíamos si eran enfermos o sanos. Y bueno, predecimos cuáles eran los que enfermos y cuáles eran los normales. Aquí podemos ver que de entre los que estaban enfermos se predijo que el 97, o sea, se predijo que el 97 también era enfermo. O sea, acertamos que era enfermo. Pero también predecimos que 22 de ellos eran enfermos, pero en verdad eran normales. Y luego aquí también se usa lo mismo. Aquí predijimos que 138 eran normales y acertamos. Y luego aquí 40 hemos dicho que eran sanos, pero que en verdad eran enfermos. Entonces, pasemos a responder las preguntas que tenemos más arriba. La primera de ellas, ¿qué podemos decir sobre el funcionamiento general de nuestro clasificador? Bueno, no es muy bueno, dado que nuestro modelo le cuesta identificar cuando una persona está de verdad enferma. Los valores de predicción que hemos obtenido son bajos. Incluso diríamos que al tratarse de la vida de personas, es un valor extremadamente bajo. El valor de recall para los enfermos nos parece que es un valor bajo normal, ya que reconoce
a gran parte de estos, pero nos gustaría que los valores fuesen más altos, ya que queremos reconocer la mayor cantidad posible de personas enfermas. A ver, la otra pregunta, que cómo se comporta nuestro clasificador en cada una de las clases. Bueno, para los pacientes normales los clasifica relativamente bien, ¿es verdad? Ya que a pesar de que comete errores, estos son menores. Para los pacientes enfermos cometen muchos más errores de los deseados, ya que deja sin reconocer a demasiados enfermos. Vale, entonces, ¿cómo de fiable es? ¿Y crees que aportaría algo a un hospital real? Bueno, el algoritmo es muy poco o nada fiable. Para un hospital real podría aportar una orientación, pero siempre tendría que ser revisado por un experto en el área que confirme la veracidad de la predicción de nuestro modelo, ya que en el caso de una enfermedad grave no reconocería a muchos de los pacientes que deberían de ser tratados. Y para los casos de enfermedades cuya medicación tiene efectos secundarios, también tendríamos que tener cuidado porque este modelo puede cometer el error de decir que una persona que está enferma cuando en verdad está bien y arriesgar la vida de esa persona. A ver, dicho esto, ya que obtuvimos estos resultados y bueno, les he comentado las conclusiones, cabe decir de que es verdad que no es muy bueno el algoritmo. Capaz una de las soluciones, perdón que lo estoy moviendo mucho, pero una de las soluciones sería de meterle más datos al algoritmo. O también de meter muchos más, bueno, cuando me refiero a datos, en primer lugar me refiero a meter más pacientes. O sea, entre mayor la cantidad, más fácil será el algoritmo encontrar patrones en estas personas. O sea, más patrones en estos datos. Eso por un lado. Pero también por otro es de que teniendo las mismas personas, también podríamos meter mayores variables. O sea, tener en consideración más variables respecto al paciente. Es decir, no solo las que, bueno, pasó a revisarlas. Aquí tenemos estas variables, pero sí es verdad de que podríamos tener más variables. Podríamos pedirle a cada uno de estos pacientes poder recopilar más datos y con ello más variables y así poder así otorgarle al algoritmo más variables en las que poder determinar un mejor resultado, ya que entonces como conclusión también es de que entre más pacientes, más datos de pacientes más datos de pacientes tengamos y a su vez más variables respecto a los pacientes tengamos, mucho mejor irá nuestro algoritmo, porque se le irá más fácil clasificar los enfermos de los sanos. Pero bueno, dicho esto, ya se comentó los resultados del algoritmo, bueno, que fueron estos, básicamente, y que determinamos que no eran, pero dicho esto, también quiere decir que lo mejor que tiene la inteligencia artificial es de que en un momento dado, si se llega a utilizar, bueno, ya sea para orientación o demás, la decisión que se tome sobre un paciente se podrá determinar por qué se hizo. Y aquí se puede ver muy fácilmente. Voy a ver si puedo acercar esto para que se pueda ver mejor en pantalla. Vale. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, aquí en esta última columna, ¿por qué se determinó que tal paciente fuera enfermo? Bueno, porque su CP, que denme un segundo para buscarlo aquí, del significado concreto, el CP, que es el tipo de dolor pectoral, pues se ha determinado que era de 3,5. Y luego después que el CA, que era el número de arterias que estaban coloradas por la fluoroscopia, pues se determinaba que tuvo un mayor de 0,5. Y luego, por último, el tal, que estaba entre normal, entre un defecto o un efecto reversible o un defecto reversible, pues se determinó que si es menor que 4,5, pues llegaba hasta acá.
O sea, una vez que se puede ver el camino que se ha tomado para llegar aquí, se puede determinar porque un paciente fue clasificado como enfermo. Al igual que, por ejemplo, aquí, de por qué estos 40 pacientes que tenemos acá fueron determinados que normales. Bueno, eso ha sido porque han tenido un TAL mayor a 4,5, luego han tenido un CA mayor a 0,5 y luego también han tenido un RESTEC mayor a 0,5. Y eso fue lo que determinó al algoritmo para clasificar al paciente como normal. Entonces, claro, uno como ingeniero de informático o cualquier persona que utilice este algoritmo puede llegar a entender cómo ha funcionado, cómo ha llegado a una solución, por qué ha llegado a esa solución y además podérselo explicarlo con palabras relativamente sencillas a cualquier otra persona. Supongamos el caso de un informático que le explique el algoritmo a un médico, o también el caso de una secretaria que tenga acceso al algoritmo o una enfermera que ya haya tocado el algoritmo, haya introducido los datos y bueno, porque no hay necesidad de entender cómo funciona como tal el código, la programación, sino que haber hecho ejecutado el programa y que ese programa te lleve el resultado y luego después podérselo mostrar a alguien. O sea, por ejemplo, la enfermera que lo tiene puede luego después comentarle al médico o comentarle al paciente de por qué se le considera que está enfermo o que si está sano. Y luego después eso se le puede explicar y de una manera muy entendible. A diferencia de muchos otros algoritmos que existen de la inteligencia artificial, como puede ser las redes neuronales, que también tenemos otro vídeo respecto a ese tema, en el que no sé, en el que el sistema, ese algoritmo, es una caja negra y los resultados se obtienen, pero no se puede saber ni explicar de cómo esto se obtuvieron. Y bueno, simplemente los dejo con esa pequeña reflexión de la inteligencia artificial explicable con este pequeño ejemplo. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Y bueno, recordar que siempre el poder que tienen estos de poder explicar, o sea, porque se basan más que todo en eso, de poder explicar y de entender de cómo y por qué ha llegado a una cierta solución. Entonces, hasta aquí los dejo. Que pasen un buen día y gracias por verme.